Jennifer se quitó la gorra médica y se recogió el pelo rojo en un moño apretado. Había sido un turno ajetreado en la sala de traumatología, con 2 adolescentes que habían volcado en sus quads. Por suerte, los habían atendido por contusiones y un par de fracturas, pero había sido mucho papeleo y trabajo de padres. «Hola, Jen». Su colega Martha la saludó desde detrás de la recepción. «¿Estás en casa? Saluda a Andrew. Hacía tiempo que no le veía en un acto social del hospital. Ha estado en el bar hasta tarde últimamente». Jennifer se frotó los ojos cansados. «Dice que problemas con los proveedores, papeleo. Sabe que su negocio es un dolor de cabeza perpetuo». La tarde de octubre la recibió con un viento gélido. Jennifer se estremeció, se abrochó la chaqueta hasta el cuello y se dirigió a su Toyota. Hacía 3 años que su padre le había regalado el sedán plateado. Él había insistido en dárselo cuando se jubiló en Florida. «No quiero a mi hija temblando en los autobuses después de un turno de noche», dijo entonces. Jennifer llegaba a casa a las 7. Últimamente solía encontrar la casa vacía. Andrew había estado desapareciendo en su bar, Thompson's, de la mañana a la noche. Puso las noticias en el televisor, solo de fondo, y calentó una cazuela de pollo en el microondas. Solían cocinar juntos a menudo, pero ahora era cada vez menos frecuente. Las comidas precocinadas y a domicilio se habían convertido en una rutina. Su teléfono vibró. Un mensaje de su marido. «Lo siento, cariño. Hoy vuelvo a llegar tarde. Problemas con la caja registradora. El técnico prometió estar aquí a las 9». «La cena está en la nevera», respondió ella. Quiso añadir algo más, pero no se le ocurrió nada. Antes podían escribirse durante horas, contando chistes, compartiendo incidentes divertidos de la jornada laboral. Ahora la comunicación se reducía a mensajes cortos sobre la vida cotidiana. En el dormitorio, Jennifer pasó la mano por la mitad vacía de la cama. 20 años de matrimonio era un tiempo respetable. Se habían conocido cuando ella aún estaba en la universidad, cuando estudiaba enfermería y Andrew se pluriempleaba como camarero y soñaba con tener su propia casa. Nunca llegaron a tener hijos propios, pero siempre habían sido las personas más cercanas el uno al otro. Hacia medianoche, la puerta principal crujió al abrirse. Andrew trató de moverse sin hacer ruido, pero Jennifer ya estaba despierta. Un médico tiene la costumbre de ser sensible a los sonidos. «Lo siento, no quería despertarte», susurró, metiéndose bajo las sábanas. Olía a cigarrillos y whisky, el olor del bar incrustado en su piel y su ropa. «No pasa nada», repitió ella. «¿Cómo va el trabajo?» «Cansado como un perro. El técnico estuvo 2 horas con la caja registradora y luego tuve que comprobar las facturas. Mañana tendré que empezar temprano. Se acerca la auditoría». Jennifer quiso preguntarle por qué olía tan fuerte a licor, pero guardó silencio. Después de todo, él era el dueño del bar. Tenía derecho a tomarse una copa después de un día duro. «¿Por qué no te tomas el día libre? Hace tiempo que no salimos juntos». «Lo siento, cariño, ahora no. Ya sabes que un pequeño negocio es como un bebé, no puedes dejarlo desatendido». Andrew le besó la mejilla y se volvió de espaldas a la pared. Al cabo de un par de minutos su respiración se hizo uniforme y profunda. Se quedó dormido. Jennifer permaneció despierta mucho tiempo, mirando al techo. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos. ¿Cómo habían cambiado sus vidas en el último año? ¿Cuánto tiempo pasaban separados? Lo poco que se hablaban. Tal vez fuera normal en un matrimonio largo. Tal vez solo tenían que esperar un poco a que las cosas en el bar se calmaran. Por la mañana se despertó con olor a café. Andrew ya se estaba preparando para ir a trabajar, recién afeitado y con la camisa planchada. «Te he hecho café», sonrió con la misma sonrisa de la que se había enamorado hacía 20 años. «Y compré croissants, tus favoritos con almendras». «Gracias». Jennifer lo abrazó, enterrando su nariz en su hombro. Olía a agua del váter y pasta de dientes, un olor tan familiar. «¿Por qué no me recoges después de tu turno?»
Podríamos sentarnos en algún sitio, cenar. Esta noche no, tengo una reunión con los proveedores. Había una nota de culpabilidad en su voz. Pero salgamos este fin de semana, ¿vale? Solos tú y yo. Ella asintió, aunque sabía que era probable que algo se interpusiera de nuevo este fin de semana. Siempre había una emergencia, una reunión urgente, un problema repentino. Así es la vida del propietario de un pequeño negocio, sobre todo si se trata de un bar en una zona no muy acomodada de la ciudad. Andrew abanica las facturas sobre la barra, intentando averiguar cuál pagar primero. Los proveedores de cerveza insistían en saldar la deuda, pero la electricidad no podía retrasarse más. La lluvia lloviznaba al otro lado de la ventana y los escasos transeúntes pasaban deprisa sin mirar hacia el bar. «¿Señor Thompson?» Una voz melodiosa le hizo levantar la cabeza de sus papeles. Una chica estaba en la entrada con un paraguas en las manos del que goteaba agua. «Vengo por la vacante de camarera». Había olvidado por completo que Mary le había pedido que buscara una sustituta. Se marchaba a visitar a sus padres a Oregón. La chica se acercó y Andrew se fijó involuntariamente en su figura cincelada, su largo pelo oscuro y sus expresivos ojos marrones. «Sí, claro. Siéntese». Se apresuró a recoger los papeles. «¿Has trabajado antes de camarera?» 3 años en Starbucks y 1 año en el Olive Garden. Le tendió su currículum. «Me llamo Daniela Morris». Su letra era pulcra y redondeada. Andrew pasó los ojos por las líneas, anotando la experiencia laboral y las referencias. «¿Por qué dejaste Olive Garden?» «Un ambiente demasiado corporativo», sonrió ella, apareciéndole un encantador hoyuelo en la mejilla. «Prefiero los sitios con carácter. Tu bar es exactamente eso». Andrew miró los paneles de madera oscura de las paredes, las viejas fotografías enmarcadas, el mostrador destartalado. 20 años atrás había comprado el local a crédito, transformando poco a poco un aburrido comedor en un acogedor bar con historia. Últimamente, sin embargo, las cosas no iban tan bien. «Horario de 2 en 2, de 4 de la tarde hasta el cierre», citó un sueldo. «Las propinas son suyas, período de prueba de 2 semanas. ¿Cuándo puedo empezar?» «Hoy mismo. Mary estará aquí 1 semana más para ponerte al día». Daniela aprendió rápido y con atención. Captaba todo al vuelo, memorizaba fácilmente a sus clientes habituales y sus hábitos, y podía mantener una conversación. Cuando pasaba a su lado, Andrew la saludaba involuntariamente con la mirada. Había cierta gracia felina en sus movimientos. «Buena chica», comentó Mary después de su primer turno juntos. «Se adapta rápidamente, es amable con los huéspedes, no como las candidatas anteriores». Andrew asintió, tratando de no mostrar lo molesto que estaba por la presencia de la nueva chica. A sus 46 años, se sentía como un adolescente tonto cuando ella se le acercaba con preguntas o le tocaba el brazo despreocupadamente mientras tomaba pedidos en el mostrador. Aquella noche, contando la caja, se sorprendió a sí mismo escuchando su voz mientras Daniela discutía algo con Ted, el camarero. Su risa parecía música. «Señor Thompson, ¿puedo hablar con usted un momento?» Se le acercó después de la hora de cierre. Quería preguntarle por el horario de la semana que viene. «Llámeme Andrew», intentó sonreír de la forma más profesional posible. «¿Qué te interesa exactamente?» «¿Puedo cambiar el turno con Mary el miércoles? Tengo clase de literatura inglesa por las tardes». «¿Estás estudiando?» «En el City College, por las tardes». Se sentó en un taburete de bar con el pie en la pata. «Siempre quise ser escritora. Una tontería, supongo». «¿Por qué tonto? Todo el mundo debería tener un sueño». «¿Cuál es tu sueño, Andrew?» Vaciló. Antes tenía grandes planes. Una cadena de bares por toda la ciudad, quizá incluso un pequeño restaurante. Ahora se contentaba con mantener este bar a flote. «Ya no me acuerdo». Se encogió de hombros. «Trabajo, casa, facturas, la vida de siempre». «No me lo creo»,
Le tocó ligeramente el brazo. Hay tantos deseos no realizados. Andrew sintió que se le secaba la garganta. Su tacto le quemaba incluso a través de la manga de la camisa. Tengo que irme. Se apartó, intentando volver a la realidad. Claro, puedes cambiar de turno. Solo avísale a Mary. Jennifer le esperaba en casa, probablemente dormida de nuevo frente al televisor del salón. No habían hablado mucho últimamente. Ella estaba cansada después de sus turnos en el hospital. Él se demoraba en el bar. 20 años de matrimonio se habían convertido en una rutina, un hábito de coexistencia. Y Danielle, ella era un soplo de aire fresco, joven, guapa, educada. ¿Qué había encontrado en aquel viejo bar? Andrew intentaba no pensar en ello, pero su imagen le perseguía incluso en sueños. Al día siguiente llegó con un vestido negro ajustado. Era apropiado para el trabajo, pero por alguna razón le quedaba especialmente espectacular. ¿Nueva?, preguntó Ted, sirviéndose una cerveza. Viejo, sonrió ella. Solo que hacía tiempo que no me lo ponía. Andrew fingió estar ocupado con sus papeles, pero la observó moverse entre las mesas con el rabillo del ojo. En un momento dado, sus miradas se cruzaron y él habría jurado que percibió un brillo especial en los ojos de ella. Casi a la hora de cerrar, ella le pidió ayuda para sacar una caja de vasos del estante superior. Andrew cogió la caja y sintió a Daniela muy cerca, tanto que podía sentir el calor de su cuerpo. «Gracias», susurró ella. «Eres tan fuerte». Quiso responder con algo neutro, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Estaba tan cerca que pudo distinguir las motas doradas de sus ojos marrones. «Ve a comprobar la caja», murmuró y casi corrió detrás del mostrador. No pudo dormir durante mucho tiempo esa noche, dando vueltas en la cama. Jennifer dormía a su lado, tan familiar, tan conocida, y el rostro de Danielle, su sonrisa, sus movimientos, estaban frente a sus ojos. Se dio cuenta de que estaba entrando en terreno peligroso, pero no podía detenerse. Andrew no podía recordar cuando las cosas se salieron de control. Creo que fue la noche en que él y Daniela se quedaron hasta tarde después del cierre. Ella le ayudaba con el inventario. Su codo le tocaba el brazo de vez en cuando mientras le entregaba botellas para que las contara, y su pelo olía a algo floral. ¿Te puedes creer que hoy he escrito mi primer cuento? Se agachó en el borde del mostrador moviendo el pie. Sobre una chica que se enamora de un hombre casado. Andrew se quedó paralizado, sin saber qué responder. Daniela se bajó del mostrador y se acercó. «¿Te gustaría oírlo?» En lugar de responder, la besó, bruscamente, desesperadamente, como si saltara de un acantilado. Ella respondió al instante, rodeándole el cuello con los brazos. Ahora él tenía una nueva vida, una que Jennifer desconocía. Minutos robados en la trastienda, roces casuales en el bar, mensajes de texto en mitad de la noche. Daniela era ávida de vida, apasionada, impredecible, todo lo contrario de su medido matrimonio. «Háblame de tu mujer», le había preguntado una vez mientras estaban tumbados en el sofá de su piso de alquiler. «¿Por qué?» «Quiero entender por qué estás con ella. ¿Es guapa?» «Jennifer es una buena persona», refunfuñó Andrew. «No hablemos de ella. ¿La amas?» «Llevamos juntos 20 años». «Eso no es una respuesta». Daniela se sentó, deslizando su camisa sobre sus hombros. «Quiero saber si tengo una oportunidad». Andrew la atrajo hacia él, enterrando su rostro en su cabello oscuro. No quería pensar en el futuro, le asustaba. Era más fácil vivir el momento, no pensar en el futuro. En el bar mantenían las distancias, jefe y subordinada, nada más. Pero a veces Danielle chocaba con él a propósito al pasar, o se acercaba más de lo necesario al pedir. Andrew captaba esos momentos como una droga. «Últimamente estás un poco alegre», comentó Ted un día, limpiándose las gafas. «¿Las cosas van mejor?» «Más o menos.
Se encogió de hombros Andrew, intentando no mirar a Daniel, que estaba colocando las sillas. En casa se retrasaba cada vez más con bao o reuniones con proveedores. Jennifer no hacía preguntas. Estaba acostumbrada a su perpetuo ajetreo. A veces se sentía culpable, sobre todo cuando su mujer intentaba organizar una cena romántica o le proponía ir a algún sitio juntos. Pero cuando Daniel le envió un mensaje de texto, todo remordimiento desapareció. «Ben, ¿sabes cuál es mi sueño?», le preguntó un día mientras estaban sentados en su pequeña cocina. «Ir a Europa, vivir en París, escribir un libro. ¿Me harías compañía? Tengo un bar. Véndelo. Empezaremos de nuevo, solos tú y yo». Andrew permaneció en silencio. La idea de vender el bar era un sacrilegio. Había invertido 20 años de su vida en él. Pero Daniela tenía una manera de hacerle soñar lo imposible. A menudo fantaseaba con el futuro, con su futuro. Sobre un piso con vistas a la Torre Eiffel, sobre viajar, sobre desayunar juntos. Andrés escuchaba sin interrumpir. En momentos así, la realidad parecía un sueño lejano. «No puedes sentarte en dos sillas para siempre», dijo una vez. «Tarde o temprano tienes que elegir». Él sabía que ella tenía razón, pero la elección parecía imposible. ¿Cómo elegir entre una vida familiar con Jennifer y una pasión vertiginosa por Daniel? Entre el deber y el deseo, entre el pasado y el futuro. Una noche, mientras cerraban el bar, Daniela le mostró su extracto bancario. «Mira cuánto he ahorrado», le brillaban los ojos. «Solo un poco más, suficiente para un billete de ida. ¿Quieres venir conmigo?» «Daniela, no me digas que no puedes», se apretó contra él. «Puedo ver lo miserable que eres en este matrimonio, lo sofocante que eres en esta vida. Puedo darte tu libertad». Esa noche hicieron el amor por primera vez en el bar, en el sofá de su despacho. Fue imprudente, peligroso, pero a los dos no les importó. Más tarde, abotonándose la camisa, Andrew se sorprendió a sí mismo pensando que ya no podía imaginar la vida sin esta locura. Llegó a casa pasada la medianoche. Jennifer dormía, acurrucada en su lado de la cama. Había una taza de té frío en la mesilla de noche, al parecer esperándole. Andrew la cubrió cuidadosamente con la manta, sintiendo una punzada de culpabilidad. Un mensaje de Daniela parpadeó en su teléfono. «No puedo esperar hasta mañana». Borró el mensaje, pero no pudo borrar la sonrisa que se le dibujó al leerlo. Andrew extendió las facturas en abanico sobre la mesa de su despacho. Recibos, notificaciones, requerimientos de pago. Los papeles se multiplicaban como setas después de un aguacero. Se sirvió un whisky, intentando ordenar sus pensamientos. «Cariño, pareces agotado». Daniel se acuclilló en el borde del escritorio, balanceando las caderas. «¿Es tan grave? Los proveedores amenazan con cortar las entregas. Hacienda ha enviado un aviso. Las facturas de la luz...». «Pobre de ti», le acarició la mejilla. «Sabes, he estado pensando, quizá deberíamos tomarnos un descanso». Andrew levantó la vista. «¿Qué quieres decir?» «Bueno, ya sabes». Daniela retrocedió hasta la ventana. «Soy joven, tengo planes, sueños, y aquí, lo siento, pero no quiero enredarme en los problemas de los demás». Andrew bebió un sorbo convulso de whisky. «Es una dificultad temporal». «Claro, está bien», sonrió ella con indulgencia. «Piénsalo. Hace poco, un amigo mío conoció al dueño de un restaurante, un hombre muy exitoso. Después de que ella se fue, Andrew se sentó mirando al espacio durante mucho tiempo. Daniela nunca había hablado de tomarse un descanso. Estaba acostumbrado a sus reuniones, a su risa, a su tacto. La idea de que pudiera marcharse le resultaba insoportable. Al día siguiente llamaron del banco, otro recordatorio de un pago atrasado. Andrew prometió ingresar el dinero a finales de semana, sabiendo perfectamente que no había de dónde sacarlo. «¿Quizá deberíamos vender parte del equipo?», sugirió Daniela por la noche, masajeándole los hombros.
La nueva máquina de café apenas se usa. Sin ella, perderemos los clientes de la mañana. Al menos podremos pagar a los proveedores, aunque se cayó significativamente. Eso probablemente no ayudará. Sabes, ese restaurador del que te hablaba tiene 3 locales en el centro. Eso es lo que yo llamo un negocio de éxito. Andrew apretó los dientes. Le estaba tomando el pelo a propósito y estaba funcionando. Por la noche llegó una carta del casero. Iba a subir el alquiler. Andrew se sirvió otro whisky, sintiendo que se le caía el suelo bajo los pies. 20 años había construido este negocio, había puesto su corazón y su alma en él, y ahora todo se estaba yendo al infierno. «Piensas demasiado», dijo Daniela, cogiéndole el vaso. «¿Sabes qué? Yo podría ayudar. Tengo contactos, conocidos, pero tienes que demostrarme que no estoy perdiendo el tiempo contigo». «¿Qué quieres decir?» «Bueno», le pasó el dedo por el pecho, «demuestra que realmente puedes tener éxito, que eres capaz de actuar con decisión, porque empiezo a dudar». Andrew le cogió la mano. «No dudes. Ya se me ocurrirá algo». «¿De verdad?» Ella enarcó una ceja. «¿Y qué es?» Él permaneció en silencio. Todavía no se le había ocurrido ningún plan, pero en algún lugar de su mente rondaba el pensamiento traidor de que había formas de conseguir dinero, no exactamente honestas, pero cuando estás contra la pared... Sabes, Daniel alcanzó su bolso. Tal vez deberías pensar en vender el bar. Empezar de nuevo, con una pizarra limpia, conmigo. «Es todo lo que tengo». «No es cierto», sonrió. «Me tienes a mí, por ahora». Ese «por ahora» resonó en su cabeza. La vio alejarse, figura esbelta, caderas oscilantes, paso seguro, y se dio cuenta de que haría cualquier cosa por no perderla. Todo lo que tenía que hacer era encontrar la manera de conseguir el dinero, de cualquier manera. Era un turno ajetreado en traumatología. 3 accidentes en la zona sur de la ciudad. Los heridos llegaban antes de las 8 de la mañana, las enfermeras estaban desbordadas y Jennifer tuvo que intervenir 2 veces en operaciones de urgencia. «Tómate un descanso de al menos media hora». Marta le puso una taza de café delante. «Has estado de pie desde anoche». Jennifer asintió agradecida. Últimamente había estado haciendo turnos extra, lo que le hacía olvidar la casa vacía y la cena fría. Se sentía necesitada en el hospital, cada minuto aquí tenía sentido. «¿Cómo está tu guapo niño?» Marta se sentó a su lado. «No nos ha visitado para nada». «Ocupado». Jennifer se encogió de hombros. «Negocios en el bar». «¿Y recuerdas cómo solía recogerte en el trabajo, trayéndote esas estúpidas rosas de servilletas de papel?» Jennifer recordó. Andrew acababa de comprar el bar entonces, lleno de entusiasmo y planes. Podía hablar durante horas de lo acogedor que haría el lugar, de cómo la invitaría a sus cócteles de autor. Y ahora. «Señora Thompson». Un joven interno se asomó a la sala de residentes. «Hay un paciente en la habitación 3 preguntando por usted». La vieja S.R.A. Rayleigh se aferraba a Jennifer como un salvavidas. Después de romperse el cuello femoral, temía cada movimiento, y Jennifer era la única que sabía encontrar las palabras adecuadas. «Me recuerdas a mi nieta», decía a menudo la anciana. «Igual de amable». A la hora del almuerzo, Andrew llamó, por primera vez en una semana. «Lo siento, cariño, hoy voy a llegar tarde. Tengo que arreglar unas facturas. ¿Te traigo algo de comer?» «No hace falta». La irritación brilló en su voz. «Tengo cosas que hacer por aquí». Jennifer se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono. Siempre solía disfrutar de sus visitas al bar, presentándola a los clientes. «Y esta es mi mujer, la enfermera más guapa de la ciudad». Después de su turno, se pasaba por el supermercado a comprar víveres para la cena. En su bolso había una vieja fotografía de ella y Andrew en la playa, jóvenes y felices. Él la sostiene en brazos y ríe. ¿Cuándo fue la última vez que rieron así juntos? En casa,
Jennifer puso música, viejas canciones que solían bailar. Trajo unos platos bonitos, encendió unas velas. Tal vez si preparaba el ambiente. Andrew llegó a las 11. Las velas hacía tiempo que se habían apagado. La cena se estaba enfriando. Lo siento, le rozó la mejilla con los labios. He estado muy ocupado. Olía como el perfume de otra persona, un aroma ligero, casi evasivo. Jennifer sacudió la cabeza, alejando los pensamientos desagradables. Tenía una camarera nueva, joven, probablemente demasiado perfumada. ¿Comemos? Alcanzó el microondas. No me apetece. Ha sido un día duro. Él se fue a la ducha y ella se sentó en la cocina, escuchando el sonido del agua. Recordó cómo solían hablar durante horas de todo, de los planes de él para ampliar el bar, del trabajo de ella, de los viajes que harían algún día. Por la noche, Andrew daba vueltas en la cama, murmurando algo en sueños. Jennifer estaba tumbada a su lado, mirando al techo. ¿Dónde había empezado todo? ¿Cuándo había surgido este muro de silencio entre ellos? En el hospital tenía un nuevo turno, nuevos pacientes, nuevas historias. Aquí todo era sencillo y claro: dolor, compasión, ayuda. No había necesidad de adivinar la causa y el efecto. ¿Sabes?, le dijo una vez la SRA, Rayleigh, lo peor es cuando finges que todo va bien, cuando sonríes y todo te duele por dentro. Jennifer asintió. Sabía muy bien de qué hablaba la anciana. Aquella noche estuvo sentada en el coche frente al bar durante mucho rato. Quería entrar, verlo, hablar con él, pero había luces encendidas en las ventanas, siluetas parpadeantes, y no se atrevió. Dio media vuelta y volvió a casa, a las habitaciones vacías y a una cena fría. Sobre la mesa había un recibo de la reparación de su Toyota. Mantenimiento programado para dentro de una semana. Andrew solía llevar él mismo el coche al taller, llevando la cuenta de todas las revisiones. Ahora ni siquiera le preguntaba cómo llegaba al trabajo en el turno de noche. En el dormitorio, Jennifer sacó un viejo álbum de fotos. Su primera cita. Él la había llevado a una cafetería porque no tenían dinero para ir a un restaurante. Bebieron vino barato y se avergonzaron el uno del otro. Después salieron hasta por la mañana y él le habló de su sueño de abrir su propio bar. Su teléfono sonó, un mensaje de Andrew. No me esperes levantada, hay mucho trabajo que hacer. Dejó el teléfono con la pantalla hacia abajo. Últimamente se había convertido en un hábito, sus mensajes, las llamadas cortas, las excusas perpetuas. Quizás había realmente un problema con el bar. Quizá estaba siendo demasiado tímida. Pero el gusano de la duda ya le roía por dentro y ninguna excusa le ayudaba. Andrew miró a Daniel, que estaba contando los recibos del día. Sus dedos rozaban hábilmente los billetes y sus labios se movían sin hacer ruido. «Sabes, cariño», levantó la vista, «he estado pensando en nuestro futuro». «¿Y qué has estado pensando?» «Me han ofrecido un trabajo en otra ciudad, un sitio muy interesante, buenas propinas». Andrew sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿No vas a...?» «¿Por qué no?» Ella dejó el dinero a un lado. «¿Qué me retiene aquí? ¿Un bar de mendigos? ¿Un amante casado?» Permaneció en silencio, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. Durante los últimos meses Daniela se había convertido en su obsesión, su aire. La idea de que pudiera irse era insoportable. «Necesito tiempo», se frotó las sienes. «Solo un poco de tiempo». ¿Tiempo para qué? ¿Para endeudarme más? De camino a casa esa noche, vio el Toyota de Jennifer en la entrada. El coche brillaba a la luz de la calle, bien cuidado y fiable. De repente, pensó. Por la mañana, esperó a que su mujer se fuera a trabajar y llamó a su viejo amigo Paul, que tenía un servicio de coches. «Escucha, necesito ayuda». Andrew trató de sonar informal. «Si tu mujer pregunta, puedes decirle que has llevado el coche a reparar. Es una avería grave, tienes que cambiar la tapa de válvulas».
¿Por qué tan complicado? Se lo explicaré más tarde. Tú solo confirma si llama, y que las piezas tienen que esperar 15 días o incluso 3 semanas. Aquella tarde, cuando Jennifer volvió de su trabajo, empezó desde lejos. Cariño, he notado un ruido extraño en tu coche. Quizá debería enseñárselo al mecánico. Jennifer se encogió de hombros. Parece estar bien. Será mejor que lo revisen. Ya sabes cómo es. Las pequeñas cosas primero y los grandes problemas después. Ella estuvo de acuerdo. Estaba acostumbrada a confiar en él en esos asuntos. Andrew sintió un pinchazo de conciencia, pero inmediatamente se acordó de Daniel, de sus palabras sobre marcharse. Al día siguiente, supuestamente, llevó el coche a Paul para que lo revisaran. Por la noche, llamó a su mujer. «Cariño, aquí está la cosa. Paul dice que es un problema grave. Hay algo en el motor que está golpeando. Tenemos que desmontarlo. ¿Qué? Pero ha sido revisado recientemente. Al parecer, se pasó por alto. Ha pedido un diagnóstico, pero tendremos que esperar a las piezas. Los suministros son escasos ahora mismo». Él podía oír su silencio confuso en el teléfono. Jennifer usaba el coche todos los días, al trabajo, a las tiendas, a sus amigos. ¿Qué tal una segunda opinión? ¿Mostrárselo a otro mecánico? Paul es el mejor de la ciudad, ya lo sabes. Lo hará bien, solo tienes que esperar. Pero ¿cómo voy a ir al hospital? Tengo turno de noche. Cogerás un taxi, o te llevaré yo. Intentó que su voz sonara segura. Es solo temporal, cariño. 2 o 3 semanas, no más. En el bar, Daniela le estaba esperando. Se acurrucó junto a él y le acarició la mejilla. «Pareces tenso. ¿Te pasa algo?» Andrew negó con la cabeza. No podía decirle lo mal que se sentía por haber engañado a su mujer, aunque engañar no era engañar más. «No pasa nada», la besó. «Las cosas mejorarán pronto». Un par de días más tarde, Jennifer le pidió el número de teléfono de Paul. Quería enterarse ella misma de las partes. Andrew estaba preparado. Está fuera por negocios un par de días. Cuando vuelva, llamará enseguida. Se quedó despierto por la noche, escuchando la respiración constante de su mujer. Tenía que darse prisa, encontrar un comprador, cerrar el trato, mientras Jennifer creyera la historia de la renovación, y luego lo que pasara. Lo importante era no perder a Daniel. Podemos sobrevivir al resto. Jennifer se ofreció a ir juntos al servicio para comprobar el estado del coche, pero Andrew desvió hábilmente la conversación hacia sus turnos de noche. Llevaba una semana llevando a su mujer al trabajo y cada vez encontraba nuevas razones por las que no podía pasarse por casa de Paul. «Están renovando allí. Está todo destrozado», había dicho la primera vez. «El ascensor está ocupado todo el día», explicó la segunda vez. La tercera vez se limitó a decir que Paul estaba muy ocupado y pidió que no se le molestara por pequeñeces. En cuanto hubiera noticias, le llamaría. Mientras tanto, Andrew buscaba metódicamente un comprador. Los revendedores ofrecían demasiado poco, los corsarios exigían documentos y la firma de su mujer. Estaba a punto de desesperarse cuando escuchó una conversación en un bar. Un tipo buscaba precisamente un modelo así para piezas de recambio. «Sin preguntas», recalcó el desconocido. «Haremos el papeleo más tarde». Andrew se quedó deliberadamente en la mesa, limpiando la barra. Los hombres hablaban en voz baja, pero él captó lo más importante: el precio y el número de teléfono. Daniela se dio cuenta de su interés. «¿Has oído algo interesante?» «Tal vez», se encogió de hombros. «Tengo una idea». Al día siguiente, Andrew llamó al número que había anotado. La cita era en una zona industrial a las afueras de la ciudad, un aparcamiento vacío detrás de un almacén abandonado. «Sin identificación», le indicó enseguida el comprador, un hombre ceñudo con una raída chaqueta de cuero. «Solo efectivo». Andrew asintió con la cabeza. Puso un precio y regatearon un rato.
Acordaron una suma algo inferior al valor de mercado, pero sin formalidades. ¿Lo traerás mañana? Pasado mañana. Andrew miró la agenda de Jennifer. A las 10 de la mañana. En casa se cuidaba de fingir preocupación por la prolongada renovación. Jennifer estaba empezando a cansarse de los constantes viajes en taxi. El taxímetro estaba subiendo una cantidad decente. ¿Vamos a casa de Paul después de todo?, preguntó de nuevo durante la cena. Al menos a ver qué le pasa al coche. Cariño, ya sabes cómo es. Las piezas tardan en llegar, luego la instalación. Pero si ya han pasado 15 días. Harán un buen trabajo. Le besó la parte superior de la cabeza. Ten un poco más de paciencia. Daniela le esperaba en el bar, impaciente y exigente como siempre. Le rodeó el cuello con los brazos. ¿Algún avance? Pronto habrá dinero, la apretó contra él. Solo tú y yo, ¿vale? Por supuesto, cariño. Lo entiendo, todo tiene que ser tranquilo. El día del trato, Andrew se despertó temprano. Jennifer estaba profundamente dormida después del turno de noche. Lo había programado deliberadamente. El coche estaba aparcado en el mismo sitio. El fiel Toyota que iba a vender a un personaje sospechoso. De camino a la zona industrial, se mareó de emoción. Varias veces estuvo a punto de dar media vuelta, de cancelarlo todo. Pero cada vez se acordaba de Daniel, de sus insinuaciones de que se marchara, y seguía adelante. El comprador ya estaba esperando, con 2 ayudantes de rostro adusto. Inspeccionaron el coche en silencio, comprobaron el motor. El jefe sacó un fajo de billetes, nuevos y crujientes. «Cuéntalo», murmuró. Andrew se apresuró a hojear el dinero. La cantidad era correcta. Le tendió las llaves intentando no pensar en lo mucho que Jennifer adoraba aquel coche. «Haremos el papeleo nosotros mismos más tarde». El comprador palmeó el capó. «Está limpio». Se marcharon, dejándole solo en el aparcamiento vacío. Andrew se quedó mirando tras el Toyota que se marchaba, sintiendo un extraño vacío en su interior. El dinero le quemaba en el bolsillo, los bonitos números que se suponía que debían mantener a Daniel. Llegó al bar cuando abrieron. Daniela le esperaba en la entrada de servicio. ¿Y bien? Le mostró en silencio un fajo de billetes. Ella se acurrucó contra él y le besó la mejilla. Sabía que se te ocurriría algo. Jennifer llamó por la noche. Cansada tras su turno, le pidió que la recogiera en el hospital. Andrew le dijo que estaba ocupado y le aconsejó que cogiera un taxi. El coche ya estaba lejos, probablemente desmontado por piezas. Solo le quedaba entretenerse con la historia de la reparación. Una semana, quizá 2, hasta que se le ocurriera cómo explicar a su mujer la desaparición del coche. Jennifer se detuvo en la ventana del residente, mirando hacia el aparcamiento del hospital. El lugar familiar donde solían aparcar sus Toyotas llevaba una tercera semana vacío. Algo no cuadraba en todo el asunto de la renovación. «Señorita Thompson, disculpe». Ana, la joven interna, le tendió el teléfono. «Hay un paciente en la sala 4 preguntando por su hermano que fue tratado recientemente de una fractura». El trabajo la ayudaba a distraerse de los pensamientos desagradables. Jennifer se concentraba en los pacientes, en rellenar historiales, en las infinitas pequeñas tareas que componían su turno. Pero en los escasos momentos de descanso, volvían las dudas. Martha, que pasaba por allí, se detuvo junto a su mesa. ¿Todavía con el taxi? Sí, las reparaciones se están alargando. Escucha, mi sobrino trabaja en un taller de reparación de coches en la calle Maple. Quizá debería enseñárselo. Es un tipo listo. Jennifer negó con la cabeza. Andrew siempre había confiado solo en Paul, y eso tenía su lógica. Realmente se le consideraba el mejor mecánico de la ciudad. Pero, ¿por qué su marido encontraba siempre razones para no llamar al servicio técnico? A la hora de comer, marcó el número del taller. La recepcionista contestó al teléfono. «Paul's Auto Service, ¿en qué puedo ayudarle?» «Hola, soy la señora Thompson. Quería ver cómo iba mi Toyota».
Un momento, ¿dice Toyota? ¿Tiene el número de pedido? No, mi marido lo trajo hace unas 3 semanas. Problemas con el motor. La pausa se alargó. Lo siento, pero no tenemos ningún Toyota en reparación. Tal vez se equivocó de servicio. Jennifer sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Está Paul? ¿Puedo hablar con él por teléfono? Vendrá esta tarde. ¿Te inscribo en terapia? Colgó, sintiendo que le temblaban las manos. 3 semanas de mentiras. 3 semanas de excusas. ¿Dónde está su coche? ¿Qué está pasando? Por la tarde, un plan se había formado en su cabeza. Deliberadamente no llamó a Andrew, haciéndole creer que llegaría tarde al trabajo. En lugar de eso, cogió un taxi y condujo hasta la estación de servicio. Paul estaba cerrando la puerta del taller. Cuando la vio, se puso visiblemente tenso. «¿Jenny? ¿Qué te trae por aquí?» «¿Dónde está mi coche, Paul?» «Escucha, no mientas, no está en el taller, lo he comprobado». Se frotó la nuca, claramente incómodo. «Habla con Andrew, ¿vale? No quiero meterme en asuntos ajenos». Se dio la vuelta y se marchó sin esperar un taxi. Quería caminar, aclarar sus ideas. Algo estaba pasando, algo serio de lo que ni siquiera se había dado cuenta. Su teléfono vibró. Un mensaje de su marido. «¿Dónde estás? Puedo ir a recogerte». No contestó. Decidió ir andando hasta el bar, que estaba a solo 15 minutos. Quizá allí encontraría alguna respuesta. Había una joven camarera fumando en la entrada de servicio, la misma chica nueva que Andrew había mencionado. Guapa, segura de sí misma. Miró a Jennifer sin mucho interés. El bar no estaba lleno. Andrew estaba de pie detrás de la barra discutiendo algo con el camarero. Cuando vio a su esposa, palideció visiblemente. «¿Jenny? ¿Por qué no has llamado? Me habría pasado». Estaba en casa de Paul. Es increíble lo rápido que puede cambiar la cara de alguien a quien conoces desde hace 20 años. Era como si la máscara se hubiera roto, revelando algo desconocido, ajeno. «Me dijo que hablara contigo». Se sentó en el mostrador. «¿Dónde está mi coche, Andrew?» «Cariño, te lo explicaré todo». «Aquí no», se levantó. «Vámonos a casa». Se quedaron en silencio en la carretera. Andrew se aferró al volante como un salvavidas, y Jennifer miró por la ventana y pensó, ¿por qué no se había dado cuenta antes? Toda la rareza, la reticencia, los retrasos repentinos en el trabajo. En casa intentó abrazarla, pero ella se apartó. «No lo hagas. Dime la verdad». Abrió la boca, a punto de soltar otra mentira, pero algo en su mirada lo detuvo. «El coche está en reparación, pero está en otro taller». «¿Cuál?» No sabría decirle. Ella asintió, como si eso lo explicara todo. «O quizás sí. ¿Sabes qué? Deja las llaves del coche. Encontraré el servicio yo misma mañana». «Jenny, escucha». Pero ella ya estaba subiendo las escaleras, sintiendo algo frío y duro creciendo en su interior. Necesitaba tiempo, tiempo para darse cuenta de lo que estaba pasando con su vida. En el dormitorio sacó un viejo cuaderno. En algún lugar estaba el número de teléfono de su agente de seguros. Quizá él podría localizar el coche por la matrícula. ¿O debía llamar a la policía? Andrew se había marchado al bar. Jennifer se acercó a la ventana y observó cómo las luces del coche de Andrew se disolvían en la oscuridad. 20 años de matrimonio, 20 años de confianza. ¿Qué podía haberle hecho cambiar tanto? La respuesta parecía esconderse en algún lugar muy cercano. Solo había que tener el valor de enfrentarse a la verdad. Jennifer volvía andando del hospital. Era una tarde calurosa y el precio del taxi empezaba a hacer mella en su presupuesto. Al pasar por delante del bar, aminoró el paso. Se oían voces desde la ventana abierta del despacho de Andrew. «Eres una maravilla», dijo una voz de mujer, grave y aterciopelada. «Sabía que se te ocurriría algo». Jennifer se congeló bajo la ventana. El corazón le retumbó en el pecho, pero se obligó a quedarse quieta. «Vendí el coche de mi mujer y te envié el dinero».
La voz de Andrew sonaba apagada, como si estuviera de espaldas a la ventana. Espero que ahora seas feliz. Jennifer se llevó la palma de la mano a la boca, conteniendo el sonido que estaba a punto de salir. Así que eso era todo. No había habido reparaciones. Solo su marido vendiendo su coche y dándole el dinero a... ¿Quién? ¿A esa joven camarera? Ya lo creo. Pude oír la sonrisa en la voz de la mujer. Ahora podemos empezar de nuevo, solos tú y yo. Daniela. Jennifer retrocedió lejos de la ventana. Sus oídos hacían ruido y sus ojos nadaban frente a ella. 20 años de matrimonio destrozados por esas pocas frases escuchadas en la ventana abierta. No recordaba cómo había llegado a casa. Mecánicamente encendió la luz, puso la tetera. Se sentó a la mesa de la cocina, mirando estúpidamente a un punto. Daniela. Así que se llama Daniela. Una joven camarera de figura esculpida y pelo largo y oscuro. Jennifer la había visto unas cuantas veces cuando había entrado en el bar y siempre era extremadamente educada. ¿Y Andrew? Andrew vendió su coche. El coche que su padre le había regalado antes de marcharse a Florida. Lo llevaba al trabajo, al taller, a casa de sus amigos. Y todas esas historias sobre reparaciones, sobre piezas. La tetera silbaba cada vez más fuerte, pero Jennifer no se movía. Su mente bullía con fragmentos de recuerdos, cómo su marido se había vuelto cada vez más distante, cómo se había entretenido en el bar, cómo había evitado la conversación. Recordó cómo Andrew le había explicado la avería del motor, seguro, suave, como si lo hubiera ensayado de antemano, cómo había evitado responder cuando ella le había pedido que fuera al servicio, el modo en que se apresuró a cambiar de tema cuando ella habló del coche. La puerta principal crujió. Andrew había llegado a casa. Jennifer seguía sentada, inmóvil, mirando la taza de té que se enfriaba sin tocar. ¿Por qué no llamaste? Te habría recogido del trabajo. Se inclinó para besarle la mejilla, pero ella se apartó. Pensé en dar un paseo, más allá del bar. Algo en su voz le hizo recelar. Se detuvo en el umbral de la cocina. ¿Hace mucho que has vuelto? Lo suficiente para darme cuenta de todo. Se hizo el silencio, un silencio pesado y sofocante. Andrew se hundió en la silla de enfrente. ¿Qué quieres decir? Te oí hablar con Daniela, dijo el nombre lentamente, como si lo estuviera saboreando. Sobre el coche, sobre el dinero. Se puso pálido, abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Y Jennifer se sintió de pronto sorprendentemente tranquila, como si algo se hubiera estremecido en su interior, dejando paso a una claridad fría y cristalina. No te molestes en explicarlo, se levantó de la mesa. Lo he oído todo, cada palabra. Jenny, escucha. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ella se acercó a la ventana. He estado adivinando, ¿no? Todas esas excusas sobre reparaciones, sobre repuestos, pero no quería creerlo. Pensé, él no puede hacer eso, ¿verdad? No después de 20 años juntos. Andrew no dijo nada. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo justificar una traición multiplicada por mentiras? Estoy cansada. Jennifer se volvió hacia él. Cansada de fingir que todo va bien. Cansada de fingir que me creo tus historias. Simplemente cansada. Él se puso de pie. Trató de acercarse, pero ella extendió una mano, deteniéndolo. No lo hagas. Solo vete. Por ella. Por tu Daniel. Después de todo, ahora tienes el dinero para empezar de nuevo, ¿no? No había ira ni histeria en su voz, solo cansancio. Andrew permaneció de pie un minuto más y luego salió en silencio de la cocina. La puerta principal se cerró de golpe y el motor de su coche rugió. El turno de mañana en el hospital había pasado volando. Jennifer trabajó en automático, administrando sueros, rellenando historiales, respondiendo a las preguntas de los pacientes. Ninguno de sus compañeros notó nada raro, incluso se sorprendió de lo bien que podía mantener la cara seria. Al mediodía,
Se ausentó del trabajo por primera vez en años. Martha enarcó las cejas sorprendida, pero no dijo nada. Asintió en silencio y se hizo cargo de sus pacientes. En casa, lo primero que hizo Jennifer fue subir al dormitorio. Abrió las puertas del armario donde colgaban los trajes y las camisas de Andrew, pulcros y planchados. Ella misma había supervisado su guardarropa a lo largo de los años. Quitó el primer perchero, luego el segundo, luego el tercero. Apilaba la ropa sobre la cama, metódicamente, sin aspavientos. Vaciaba los estantes de su armario, sacaba los cajones de su cómoda, calcetines que ella había zurcido, gemelos regalados por su 15º aniversario de boda, viejos álbumes de fotos. Recogió pequeñas cosas de la mesilla de noche, un cargador de móvil, un libro sin leer, unas gafas de leer. Quitó su foto favorita de la pared, los dos delante del bar el día de la inauguración. El dormitorio de invitados estaba fresco y polvoriento. Hacía tiempo que nadie vivía allí. Jennifer abrió la ventana para que entrara aire fresco. Colocó las cosas de su marido en las estanterías, tan ordenadas como en el dormitorio que compartían. Colgó sus trajes en el armario y colocó sus zapatos contra la pared. Por último, colgó la fotografía, lo único que debía recordarle su vida anterior. Dio un paso atrás y miró su rostro en la fotografía, joven, feliz, confiada. Un papel crujió en el bolsillo de una de sus chaquetas. Jennifer sacó un sobre, recibos del banco, avisos de pagos atrasados. Miró despacio cada documento, sumando las cifras en su cabeza. ¿Qué hacer a continuación? Podría montar un escándalo, hacer un berrinche, tirar sus cosas a la calle, pero eso sería demasiado predecible. Necesitaba algo más, algo que le hiciera sentir lo que ella sentía: impotencia, humillación, traición. Sonó el teléfono. La enfermera de guardia del hospital preguntaba algo sobre el historial de un paciente. Jennifer contestó, notando lo tranquila que sonaba su voz. Una conversación de negocios, un momento normal de trabajo. En la cocina se sirvió un poco de vino, por primera vez en mucho tiempo. Se sentó a la mesa, mirando los recibos del bolsillo de Andrew. Es extraño lo rápido que se pasa de la conmoción a otra cosa, fría, calculadora, decidida. Había vendido su coche, el coche que formaba parte de su vida, de su independencia. Le dio el dinero a su amante sin pensar en las consecuencias. Bueno, Jennifer sacó su portátil, abrió el navegador, tecleó una consulta. Necesitaría tiempo para pensárselo. Y un buen abogado, de los que saben convertir la firma de otra persona en un arma. Su teléfono vibró en el escritorio. Un mensaje de Andrew. ¿Podemos hablar? Borró el mensaje sin leerlo. Hablar no cambiaría nada. Sonó el timbre. El repartidor había traído una pizza que ella no había pedido. Al parecer, Andrew había decidido hacer un gesto de reconciliación. Jennifer devolvió la caja. Subió al dormitorio y cambió la ropa de cama, como si borrara las últimas huellas de su vida en común. Se sentó en la cama, sintiéndose cansada por primera vez en el día. En la mesilla de noche estaba la foto de su boda. Jennifer puso el marco boca abajo. No la tiró, solo la escondió, como un pasado que ya no importaba. El teléfono volvió a vibrar. Andrew no se daba por vencido. Jennifer se detuvo frente a la oficina de una organización de microcréditos. El cartel de la puerta decía: dinero rápido, solución rápida. Había pasado varias veces por delante de camino al hospital, pero nunca pensó que tendría que entrar. La chica del mostrador levantó la vista de su ordenador. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito un préstamo, a nombre de mi marido. El papeleo duró menos de una hora. El poder notarial que Andrew había firmado hacía 3 años seguía en vigor. Por aquel entonces se suponía que ella estaba haciendo gestiones con Hacienda mientras él estaba fuera. Jennifer rellenó metódicamente un cuestionario tras otro, eligiendo las cantidades más altas posibles. La firma de su marido aparecía en el papel, extendida, segura, tan familiar.
En una oficina vecina le ofrecieron otro préstamo contra la garantía de una propiedad. Ella aceptó sin vacilar. A la hora de comer, había una suma impresionante en la cuenta. Jennifer cogió un taxi y le dio la dirección del concesionario. ¿Busca algo en particular? El jefe de ventas irradiaba simpatía. Un Toyota, igual que el anterior, pero más nuevo. Eligió una berlina plateada, cómoda, práctica y no demasiado cara. Se sentó al volante y aspiró el aroma del nuevo coche. En el salpicadero parpadeaban indicadores desconocidos. ¿Lo coges? Jennifer asintió. El proceso duró otras 2 horas. Papeleo, seguro, matriculación. Actuó como si estuviera medio dormida, firmando papeles mecánicamente. Al salir del aparcamiento del concesionario, sintió algo parecido a la satisfacción por primera vez aquel día. El coche nuevo obedecía al volante, tomaba suavemente las curvas. Pasó el resto del día recogiendo los papeles del divorcio. Llamó a una conocida cuyo marido era abogado y concertó una cita. Por la noche, después de meter el coche en el garaje, Jennifer subió al dormitorio. Se sentó en la cama y se permitió detenerse a pensar por primera vez en el día. ¿Qué había hecho? Pedir un préstamo a nombre de su marido, comprar un coche. Era una imprudencia, tal vez incluso ilegal, pero de algún modo su conciencia estaba en silencio. El teléfono volvió a sonar. Andrew. No lo cogió. Dejó que él se enterara de todo por los avisos del banco, igual que ella se había enterado de la venta de su coche escuchando una conversación ajena. Sonó el timbre. Debía de haber decidido venir. Jennifer no abrió. Sacó una maleta del armario y empezó a guardar cosas. Necesitaba un lugar donde quedarse por primera vez, hasta que finalizara su divorcio. Marta se alegró de recibir su llamada. Claro, quédate el tiempo que necesites. Tengo una habitación libre aquí mismo. Por la mañana, Jennifer se dirigió al trabajo en su nuevo coche. Aparcó en su plaza habitual como si nada hubiera cambiado. Todo había cambiado. La recepción estaba llena de gente. Se sumergió en su trabajo. Siempre ayudaba a no pensar en cosas personales. Vías, inyecciones, curas, un día normal en traumatología. El teléfono vibró intermitentemente en su bolsillo. Andrew. Probablemente ya había recibido las primeras notificaciones del banco. Me pregunto cómo estaría su cara en ese momento. Después de su turno, pasó por casa a recoger el resto de sus cosas. El coche de su marido estaba aparcado fuera de la casa. Jennifer se dio la vuelta y se marchó. Aún no estaba preparada para hablar. El piso de Martha estaba tranquilo y apacible. Su amiga no hizo preguntas innecesarias, solo sirvió té y puso una película antigua. «Sabes», dijo Martha durante la pausa publicitaria, «eres buena. Yo no habría sido capaz de recomponerme así». Jennifer permaneció en silencio. Ella misma no sabía de dónde le venía nada. «Tu teléfono está sonando». Daniela se apartó un segundo del beso. «Deja que suene». Andrew la atrajo de nuevo hacia él. La estrecha habitación de atrás olía a cerveza. El teléfono volvió a sonar. «Míralo ya», la apartó juguetonamente. «No para». Andrew sacó el teléfono. Algún tipo de notificación de una organización de microfinanzas. Probablemente un correo no deseado. Elimina el mensaje sin leerlo. Daniela buscó su cinturón, pero entonces llegó otro mensaje, de otra oficina. «Enhorabuena. Su préstamo ha sido aprobado. Los fondos serán transferidos en 1 hora». «¿Qué préstamo?». Antes de que pudiera leer el texto, el teléfono volvió a sonar. Una tercera organización de microfinanciación anunciaba alegremente que el préstamo había sido aprobado. «¿Pasa algo?». Daniela miró por encima de su hombro. Andrew abrió la primera carta por completo. Había una cifra impresionante en la columna del importe. En la segunda carta había casi lo mismo. En la tercera, «Espera», se apartó, abotonándose la camisa. «Esto no tiene sentido». En su despacho releyó todos los mensajes.
4 préstamos diferentes, y acababa de llegar un quinto aviso. Marcó el número de una de las oficinas, que amablemente le confirmó que el préstamo había sido autorizado por su mujer mediante un poder notarial. «Oye, ¿por qué frunces el ceño?» Daniela entró en la oficina. «¿Qué pasa con esas cartas?» «Jennifer está poniendo los préstamos a mi nombre». «Oh, ¿así que es por el coche?» Se encogió de hombros. «Bueno, es culpa tuya. Al menos ahora podemos...» Andrew no escuchaba. Miró los números de las cartas y pensó, qué rápido se desmorona lo que había costado años construir. Un acto imprudente y todo va cuesta abajo. «Escucha». Daniel se sentó en la mesa, balanceando las caderas. Tal vez sea una señal. «Vendamos el bar, paguemos nuestras deudas, empezar de nuevo». Andrew la miró. Hace 3 semanas sus palabras le habían parecido tan tentadoras. Ahora solo veía a una joven a la que no le importaban ni su bar ni su vida. Condujo hasta su casa. Los armarios estaban vacíos y sus pertenencias ordenadas en el dormitorio de invitados. En la mesa de la cocina había una pila de sobres con los logotipos de entidades de crédito. Esa noche se sentó en el bar vacío, mirando una vieja fotografía de ellos. Él y Jennifer acababan de comprar el local, felices, llenos de esperanza. Sacó el teléfono y marcó un mensaje. «Tenemos que hablar». No hubo respuesta. «¿5 créditos entonces?» Daniela sacudió la pierna, sentándose en el taburete. «¿Qué vas a hacer ahora?» Andrew limpió sus gafas, una a una. Era una noche tranquila, solo un par de clientes en la esquina. «No lo sé. Tengo que hablar con Jennifer». «¿Por qué? Es obvio», saltó del mostrador. «Escucha, cariño, seamos honestos. Soy joven, tengo toda la vida por delante, y ahora estás endeudado hasta las cejas». Él se quedó helado con el vaso en la mano. «¿Qué quieres decir?» «Bueno, en realidad, Andrew», se encogió de hombros. «Ha sido divertido, pero no necesito a un hombre con estos problemas. No es nada personal». «¿Qué pasa con nuestros planes? ¿París? ¿Una nueva vida? ¿En serio?» Se rió. ¿De verdad pensabas que lo dejaría todo por un hombre casado y endeudado? Recogió sus cosas de la taquilla del fondo, rápidamente, como si nada. Dobló el delantal y la etiqueta con su nombre. «Adiós, cariño. Encantada de conocerte». Andrew la vio caminar hacia la salida con la espalda recta y las caderas oscilantes. La puerta principal se abrió, el timbre tintineó. Andrew se sentó en un taburete y sintió un extraño vacío en su interior. No había rabia ni resentimiento, era como si algo más se hubiera ido con Daniel. ¿Una obsesión? ¿Una ilusión? «Jefe», tosió Ted con delicadeza, «¿cerramos temprano?» Las luces de la casa estaban encendidas. Andrew se detuvo en la puerta. La llave aún se deslizaba fácilmente en la cerradura. Había cajas en el pasillo, apenas ropa en el perchero. Jennifer estaba apilando libros en el salón. Ni siquiera se giró al oír sus pasos. «Estoy alquilando un piso cerca del hospital», dijo sin interrumpir su trabajo. «Recogeré mis cosas y no estorbaré». «Jenny». «No empieces». Se volvió finalmente hacia él. «Solo dime, ¿por qué? ¿Por qué no podías simplemente decir que conociste a alguien más? ¿Por qué todo el circo con el coche?» Andrew se desplomó en su silla. «No lo sé». «Yo sí lo sé». Puso otro libro en la caja. «Siempre eres así. Haz primero, piensa después. Fue lo mismo con el bar». «¿Qué tiene que ver eso con el bar?» «Porque lo compraste sin pensar en las consecuencias. Te metiste en el crédito y apenas lo pagaste. Lo mismo con Daniel. Te dejaste llevar sin pensar cómo acabaría». Hablaba con calma, sin rastro de emoción, como si estuviera hablando de un extraño, no de su vida juntos. «¿Cómo sabes lo de Daniel?» «No estoy ciega, Andrew, ni estoy sorda. Todo el pueblo lo sabe. El dueño del bar tiene una aventura con una joven camarera». No había ira en su voz, solo cansancio.
Cerró la caja y escribió libros con rotulador. El piso es bonito, dijo, pegando los bordes. Es pequeño, pero suficiente para mí sola, y está a 10 minutos andando del trabajo. Puedes quedarte aquí, yo me mudaré. No, negó con la cabeza. Esta es tu casa, igual que el bar es tu sueño. Yo solo era una decoración accidental. Andrew quiso objetar, pero las palabras se le atascaron en la garganta, y Jennifer continuó guardando metódicamente las cosas como si estuviera haciendo un trabajo rutinario. ¿Necesitas ayuda?, preguntó finalmente. Puedo arreglármelas, no queda mucho. Recogió la siguiente pila de libros. El camión llegará mañana. No llegaré esta noche. Subió al dormitorio, que estaba desacostumbradamente vacío. Había manchas claras en la pared de las fotografías que había hecho. Su bata no estaba en el baño y su maquillaje había desaparecido del estante. Cuando bajó las escaleras, Jennifer estaba tapando otra caja. ¿Sabes?, dijo sin levantar la cabeza. En realidad me alegro de que todo haya salido así. Al menos ya no tengo que fingir. Se enderezó y miró alrededor de la habitación como despidiéndose. Dejaré las llaves en la mesa. Siento lo de los créditos. Ha sido una tontería. Pero realmente quería hacerte daño. Y salió, cerrando la puerta tras de sí. Y Andrew se quedó de pie en medio del salón, mirando las ordenadas filas de cajas etiquetadas como cocina, libros, ropa. Era como si alguien hubiera empaquetado metódicamente sus vidas en común, las hubiera ordenado por categorías y las hubiera punteado. Andrew estaba sentado en el pasillo del juzgado, mirando el linóleo gris bajo sus pies. Faltaba media hora para la vista. Se suponía que Jennifer vendría con su abogado. Había visto su nombre en la lista para hoy. Una mujer se sentó a su lado con una carpeta de papeles y él se acercó. Olía al mismo perfume que Jennifer. Andrew se encogió. Últimamente cualquier olor, sonido, detalle al azar podía recordarle a su mujer de lo que había perdido. Jennifer apareció 5 minutos antes del comienzo, con un estricto traje oscuro y el pelo recogido en un moño. Incluso le saludó con la cabeza al pasar, educada y distante, como una conocida casual. «Jenny», se levantó. «¿Puedo hablar contigo? ¿Sobre qué?» Ella hizo una pausa, pero no se acercó más. «Creo que ya hemos hablado de todo. Fui una idiota, un completo imbécil. Por favor, dame la oportunidad de arreglarlo». ¿Arreglarlo? Ella negó con la cabeza. ¿Y qué quieres arreglar exactamente, Andrew? ¿El hecho de que vendiste mi coche? ¿O el hecho de que te acostaste con la camarera? ¿O mentir sobre las reparaciones? Su voz tranquila era peor que cualquier grito. Andrew sintió que la pintura le inundaba la cara. Sé que tengo la culpa, sé que traicioné tu confianza, pero 20 años significan algo, ¿no? Sí, se arregló el pelo con un gesto familiar. Hasta que decidiste que una joven amante era más importante. Su abogado, un hombre canoso con un traje caro, se acercó a ellos. «Señora Thompson, tenemos que irnos». Ella asintió y le siguió, dejando a Andrew de pie en medio del pasillo. Tenía un nudo en la garganta. Solo ahora se daba cuenta de lo idiotas que sonaban sus palabras. ¿Qué podía arreglarse? ¿Cómo podía recuperar la confianza del hombre al que había traicionado? La reunión fue rápida. Habían acordado todos los puntos de antemano. Jennifer no pidió división de bienes, solo el divorcio. El juez hizo algunas preguntas formales y anotó las respuestas. Andrew miró la espalda de su mujer, pronto ex, y recordó cómo colocaba las cosas en cajas. Tranquila, metódica, como si estuviera haciendo un trabajo rutinario. En aquel momento no se había dado cuenta de lo que le había costado. Después de la reunión, la alcanzó a la salida. «¿Necesitas que te lleve?» «Gracias, tengo mi coche», sacó las llaves. «El Toyota nuevo se conduce genial». Se merecía ese golpe, igual que se merecía su desprecio, y la soledad, y las noches sin dormir en una casa vacía. «Jenny, yo...» «No», levantó una mano.
Sigue adelante con tu vida, con tu bar, con tu conciencia. Y yo tengo que ir a trabajar, tengo obligaciones. La vio caminar hacia el aparcamiento, con la espalda recta y paso seguro. Una vez había conocido cada rasgo de esta mujer, cada hábito, cada sonrisa. Ahora solo le quedaban los recuerdos y un asqueroso sentimiento de vergüenza. El bar estaba inusualmente tranquilo esa noche. Ted estaba limpiando la barra mirando de reojo a su jefe. ¿Por qué no te vas a casa? Yo mismo cerraré. Andrew negó con la cabeza. En casa era peor. Las habitaciones vacías, su taza olvidada en el armario, la flor marchita en el alféizar de la ventana. Cada pequeña cosa era un recordatorio de lo que había arruinado. El espejo detrás del mostrador reflejaba su rostro, demacrado, con ojeras. ¿Qué había encontrado en Daniel? ¿Juventud? ¿La novedad? Ahora ni siquiera recordaba su cara, solo la sensación de su propia estupidez. Y Jennifer había sido su hogar, su roca, su vida. La había traicionado, no en el momento en que besó a Daniel, sino mucho antes, cuando empezó a mentir, a no decirle la verdad, a esconder sus ojos. El teléfono vibró, otro recordatorio del pago del préstamo. Andrew sonrió. Esas deudas ahora parecían insignificantes comparadas con lo que había perdido. «¿Sabe, jefe?» Ted le puso un vaso de agua delante. «A veces es mejor dejarse llevar». Andrew asintió. Dejar IR era lo único que podía hacer ahora. Dejarla seguir adelante con su vida, sin sus mentiras, sin su traición, sin sus patéticos intentos de arreglar las cosas, y dejarse a sí mismo con nada más que vergüenza y la comprensión de que había arruinado lo mejor de su vida. Jennifer se ajustó la etiqueta de su uniforme y abrió la puerta de la recepción. A pesar de lo temprano que había amanecido, el pasillo ya estaba abarrotado de gente. El turno de noche estaba entregando pacientes, las enfermeras se apresuraban a traer sueros y vacunas, los camilleros hacían rodar camillas. «Hoy tienes un divorcio, ¿verdad?» Marta se detuvo junto a su escritorio. «Ya lo tengo, esta mañana». «¿Y cómo estás tú?» Jennifer se encogió de hombros, anotando las citas en el historial de la paciente. ¿Cómo podía explicar que casi nada había cambiado? El trabajo seguía siendo el trabajo, los días de la semana seguían siendo los días de la semana. «Bien, me he instalado en mi piso, está cerca del hospital. ¿Por qué no vienes esta noche? Podemos abrir un poco de vino y cotillear». «Gracias, pero mejor me voy a casa. Estoy cansada». Martha asintió comprensiva y se alejó. Jennifer volvió a su papeleo. Siempre le había resultado más fácil hablar con documentos que con personas. Incluso en los mejores momentos de su matrimonio, prefería las tardes tranquilas a la compañía ruidosa. Se quedó más tiempo de lo habitual en la habitación del viejo Johnson. Hacía poco que le habían operado del corazón y estaba claro que le faltaba compañía. «¿Sabe, señorita Thompson?» Se acomodó la almohada poniéndose cómodo. «Yo también me divorcié hace 30 años. Pensé que la vida se había acabado. Luego me di cuenta de que nada se acaba hasta que uno lo decide». Ella sonrió mientras comprobaba el goteo. «Tiene razón, señor Johnson, excepto que no creo que nada haya cambiado mucho. O tal vez ese es el punto». Entrecerró los ojos astutamente. «Quizá llevas mucho tiempo viviendo sola y no te has dado cuenta». Sus palabras golpearon algo en su interior. Jennifer recordó las interminables tardes en la casa vacía, la cena que se enfriaba, las llamadas telefónicas sin respuesta. Andrew siempre estaba ocupado, primero con los negocios del bar, luego con Daniel. A la hora de comer, bajó a la cafetería, cogió su ensalada habitual y un té. Se sentó en una mesa junto a la ventana, como hacía años. Sacó un libro, una novela policíaca que había empezado a leer en la vieja casa. El marcapáginas seguía en el mismo sitio, la trama ininterrumpida. Alguna vez había intentado comer con su marido, se había pasado por el bar y había traído bocadillos caseros,
Pero Andrew siempre estaba demasiado ocupado. Llamadas telefónicas, proveedores, facturas. Poco a poco se acostumbró a almorzar sola con un libro. Después de su turno, Jennifer volvió a casa, a un pequeño piso de alquiler. Por el camino paró en un supermercado y compró comida para toda la semana. Su nuevo Toyota olía a cuero y a ambientador de pino, sin recuerdos ni historia. En casa puso música suave, algo de jazz antiguo que nunca se había atrevido a escuchar. A Andrew no le gustaba el jazz, prefería el rock. Ahora podía poner cualquier cosa. Los papeles del divorcio estaban sobre la mesa. Jennifer los dejó a un lado. Ya los arreglaría mañana. Se sentó junto a la ventana con una taza de té mirando la calle. Extrañamente, no sintió ni alivio ni pena. Era como si hubiera cerrado formalmente un asunto resuelto hacía tiempo. Sonó el teléfono. Un mensaje del superintendente sobre un cambio en el horario. Contestó, pensando que incluso la relación con sus compañeros era la misma. El trabajo siempre había estructurado su vida, había llenado sus vacíos. El señor Johnson tenía razón. Llevaba mucho tiempo viviendo sola, solo que ella no se había dado cuenta, aferrándose a la ilusión de la familia. O quizá era más fácil fingir que todo iba bien. Antes de irse a la cama, Jennifer abrió la ventana para que entrara el aire fresco de la noche. A lo lejos sonaba música, los coches hacían ruido, la ciudad estaba viva. Pensó que tal vez esa era la lección principal, que la soledad no viene con el divorcio. Se está o no se está, independientemente del sello en el pasaporte. Mientras se dormía, se sintió extrañamente tranquila por primera vez en mucho tiempo. Nada había terminado, nada había empezado.